noches. Estamos con el historiador, periodista y escritor Fernando del Corro. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien en la medida en que también ustedes me han invitado, así que eso me Es una costumbre muy grata hablar contigo y compartir una comida. Fernando acaba de participar en una obra colectiva que se llama La Otra Historia. Este libro, si está hablando de la otra historia, nos tendríamos que interiorizar de que, cuál es la una historia, y si no, como decía Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿Cuál es ese enfrentamiento entre la otra historia y la una historia, Fernando? Bueno, no hay una historia. En todo caso hay una historia que fue la que pasó, pero no la que se cuenta. Hay muchas tendencias a tratar de escribir historias en función de los intereses del caso. Esto no es nuevo, no es de la historia argentina, viene de la historia mundial. Desde las épocas más remotas de la humanidad, quienes han escrito se han ocupado de defender determinado tipo de intereses. En el caso de la historia argentina hay una historia oficial, que es la que se conoce como historia mitrista, que es la que nos han enseñado a nosotros en las escuelas cuando éramos chicos, y hay una contrahistoria que también tiene dogmas, que tiene principios rígidos, y donde todos los que estaban vistos como malos en la historia mitrista ahora son buenos, y todos los que eran buenos en la historia mitrista eran malos. Desde la óptica que creo que nosotros tratamos de defender, es revisar y ver si los malos eran tan malos, si los buenos eran tan buenos, y revisar y encontrar cuáles son los parámetros de que haya una historia que sea lo más parecido posible a lo que es la verdadera historia, que obviamente nunca va a poder ser reproducida exactamente, porque nada se puede reproducir estrictamente. Sí, son distintas interpretaciones. ¿De qué trata tu participación en el libro, Fernando? Bueno, mi capítulo del libro apunta centralmente a marcar por qué el atraso de la Argentina, por qué los problemas que se nos han ido dando a lo largo de todos estos años y estos siglos, en función del desarrollo de un tipo de economía que era funcional a los intereses de la nación dominante de esa época, que cuando se produce la Revolución de Mayo y ahí en adelante, que fue el Reino Unido. Entonces, como subsidiarios del Reino Unido, fuimos desarrollando un tipo de economía funcional a los intereses de ese país. Hay muchísimos elementos que se pueden encontrar. Yo, por razones de espacio, no puedo reproducir todo, pero está lleno de funcionarios argentinos, no solamente ingleses, que señalaban que había que hacer un tipo de desarrollo del país que fuera funcional. Uno de ellos, por ejemplo, el expresidente Manuel Quintana, lo dijo con todas las letras. Ya no hay que interpretarlo mucho a ese hombre, lo dijo así brutalmente como lo digo yo. Entonces se fue generando un tipo de economía atrasada, funcional a un espíritu que tenía que ver con los intereses. Nosotros teníamos que proveer lana en su momento, carne en su momento, y lo que fuera necesario para que el Reino Unido se abasteciera de los insumos que después nos vendía transformados en productos terminados, por lo cual el valor agregado quedaba en el Reino Unido, en tanto nosotros solamente hacíamos de proveedores de materias primas, como ha pasado a lo largo de muchas décadas, y todavía la Argentina no ha podido encontrar un desarrollo autónomo claro en materia tecnológica. O sea que la historiografía mitrista es justificatoria de un modelo de desarrollo ligado al imperialismo británico. Sí. ¿Cuándo se empieza a romper esa vinculación con Gran Bretaña? Bueno, hay muchos intentos, incluso ya en el siglo XIX aparecen conformaciones
de artesanos y de pequeños industriales que quieren hacer una cosa distinta, forman el círculo industrial y demás. Pero nada de eso cuenta con apoyo público, con el apoyo del aparato estatal, a pesar de que hubo algunos políticos en la Argentina que ocuparon cargos de alguna relevancia, que desde el Congreso de la Nación o desde distintos lugares defendieron esas posiciones. Pero en realidad, recién, en parte después de la crisis de 1890, en donde la especulación financiera llevó a una catástrofe, sumada a las políticas que habían seguido los gobiernos y sus amigos los ganaderos y los comerciantes de Buenos Aires. Recién, tiempo después, entonces con la crisis del 90 aparece Pellegrini planteando algunas cuestiones, pero rápidamente esa política va a seguir los rumbos tradicionales hasta que finalmente, hacia los años 20, con el gobierno de Alvear, hay una política de Estado decidida a crear organismos públicos como la fábrica de aviones, YPF, como se llama, el frigorífico nacional, es decir, fueron creando organismos del Estado. Es la primera vez que el Estado aparece como empresario a romper esas cosas. De todas maneras, hay que reconocer la existencia de muchos antecedentes y de muchos luchadores anteriores. Y después de eso viene la década del 30, en donde la crisis internacional, la que empieza en octubre del 29 en Nueva York, empuja a que los gobernantes argentinos, a pesar de que muchos de ellos eran de origen conservador, tiendan a entender que es necesario llevar adelante políticas proteccionistas. Entonces se empiezan a tomar decisiones importantes en la materia, se crean alrededor de 50 organismos públicos como la Junta de Grano, la Junta de Carnes, el organismo de la hierba y en fin, todo ese tipo de cosas que van apuntando a crear un control del Estado sobre las distintas áreas de la economía. Eso sucede, por eso el 30 es un gran salto, pero el gran salto del 30, como lo señala Javier Villanueva en sus trabajos, es buena parte producto de lo que se había invertido en los años 20 y que había quedado como capacidad ociosa de las industrias. Después, finalmente, viene el último gran salto que se da a partir del proceso revolucionario del año 43, en donde Perón es un gran inspirador y donde entre el 43 y el 46, antes de asumir Perón, y por eso creo que está bastante ese periodo un poco olvidado. Fue un presidente que se llamaba Farrell, que sacó una cantidad de normas inspiradas por Perón, pero las sacó él, como la creación del IAPI, la nacionalización del Banco Central, y una serie de creaciones de leyes de tipo sociales, como la ley que protegía a los trabajadores rurales, la ley de jubilaciones y demás, que también permitieron dar un salto muy importante y modificar la economía argentina y social, política económica y social argentina de ahí en adelante. Y bueno, y después ya entramos en una etapa de idas y venidas muy peligrosa. La otra historia fue compilada por Pacho Donel. Así es. ¿Quiénes participan? ¿Qué otros historiadores participan? Si recordás. Bueno, por ahí me voy a saltear alguno, pero si mal no recuerdo, Pacho Donel, que es el compilador y aparte es el que trabajó en su propio capítulo, Felipe Piña, Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad de Lanús, Hugo Chumbita, un amigo que ha hecho trabajos muy importantes como el origen mestizo de San Martín, Araceli Bellota, Hernán Brienza, Pablo Vázquez, Marcelo Gullo, bueno, puede ser que Fabián D'Antonio, Pablo Hernández,
Enrique Manson, y Osvaldo Vergara Vértice, en fin, yo no sé si Eduardo Anguita. Tampoco se van a acordar de todo. Sí, estuve viendo en el índice que las temáticas son sumamente abarcadoras, los sectores populares, las mujeres, los pueblos originarios. O sea que me parece que este libro va a tener mucha repercusión y te vamos a volver a convocar para balancear la repercusión del libro, si te parece bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo ya esta oportunidad y bueno, y desde ya estoy dispuesto a venir todas las veces que quieran ustedes. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos y saludos a toda tu audiencia.